¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal en esta temporada 2016. Es el segundo programa del año, programa número 95 en nuestra larga historia. Ya se viene el programa número 100, contador Pena, y hay que preparar seguramente algún encuentro. Hoy tenemos realmente un programa muy completo, muy atractivo, con muchísima información, y por eso rápidamente vamos a ir al desarrollo de este primer bloque. Una nota realizada por nuestro productor ejecutivo allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro, para ir al encuentro nuevamente del doctor Horacio Félix Cardoso, que ya estuvo en el primer programa, para hablar de un tema muy importante. ¿Hay posibilidades de un blanqueo? Realmente es la pregunta que existe en la actualidad. De eso vamos a hablar con el doctor Horacio Félix Cardoso. Recuerden ustedes que en septiembre del 2017 rige con 46 países el intercambio de información financiera, y en el año 2018 se sumarán más de 50 países. Por eso esto es un tema muy importante. El doctor Horacio Félix Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Horacio Cardoso. Si estamos con el doctor Horacio Cardoso, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de blanqueo, pero no del que pasó, del porvenir. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Bueno, viste que ya están hablando de un nuevo blanqueo que, que parece inevitable, que es inevitable. Yo tengo una primera teoría de por qué es inevitable. Una de esas cosas es, es imposible no hacer un blanqueo, no hacer un nuevo punto de partida, porque a partir del año 2017 y 2018 se va a acrecentar, comienza el intercambio de información entre los países. Primero va a haber 48 aproximadamente y después se le suman 56 países más, con lo cual, a la luz de Panama Papers y todo lo que puede pasar, yo creo que el blanqueo es inevitable. El tema es cuál va a ser la forma de ese blanqueo. A tu juicio, ¿puede tener limitaciones? A ver, antes de contestarte directamente esto, yo le agregaría otro argumento por el cual creo que el blanqueo es inevitable. Las necesidades financieras del Estado. Y tenemos que ser honestos. Un país que tiene el 42% del Producto Bruto que recauda entre el fisco nacional y los fiscos provinciales, en el cual deja a las pymes, estoy pensando en las pymes fundamentalmente, el 58% para cubrir todo el resto de los gastos, inversiones, utilidades. Esta extrema presión fiscal que hay en la Argentina, yo considero que hace inviable a muchas empresas. Entonces, en esas condiciones, un blanqueo, desgraciadamente, porque no es ético, afecta mucho más al que cumple sus impuestos, es inevitable. En el caso particular hoy de la Argentina, creo que es inevitable por la situación macroeconómica y obviamente ya se empiezan a hablar de limitaciones. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que vos nombrabas han empezado a aparecer pretensiones muy válidas de transparencia por parte de los gobernantes y por parte de los empresarios. Entonces, bueno, la situación propia del país también aconsejaría tomar algunos recaudos, ¿no? Porque hoy las cuestiones que están sucediendo con empresarios que participaron del gobierno anterior y todo esto, también hacen que seguramente se tome algún recaudo sobre el nuevo blanqueo que habrá, ¿no? Sí. Se está empezando a hablar de que no se va a permitir el blanqueo a aquellos contribuyentes que no tengan 2 años como inscriptos. Lo cual puede parecer injusto. ¿Por qué? Porque aquella persona que está
totalmente en negro no va a poder acceder, el que está parcialmente en negro sí, y el objetivo es que todos se incorporen al sistema económico. Pero yo creo que es un buen sistema para evitar el blanqueo del narcotráfico y de otros delitos. Entonces, sí, y con eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Exactamente. Un tema delicado, delicado. Ahora, yendo al tema de financiación, digamos, sobre todo con respecto a las necesidades financieras que tiene el Tesoro, nadie sabe exactamente cuál es el cúmulo de dinero de argentinos que está en el exterior. Se dicen, se calculan, se estiman, pero a ciencia cierta no lo sabe nadie. Pero escuché una frase bastante, digamos, sincera el otro día. Si obtenemos que el 10% de lo que está afuera vuelva al país, damos las urras, dijo algún funcionario. A ver, las razones por las cuales muchos contribuyentes giran su dinero al exterior, obviamente que cuando las analizamos podemos hablar de falta de solidaridad, de excesivas previsiones, pero tenemos que ser honestos que en la Argentina varias veces han existido cepos, corralitos, sí, bonos, sí. Aquellos que tenemos una recurrencia, digamos. Entonces, aquellos que han dejado la plata en la Argentina, muchas veces las han perdido. Esta es una razón por la cual yo creo que un blanqueo con un costo puede ser justificado. Bueno, porque eso creo que ya está número puesto, ¿no? Yo creo que sí. Gratuito no va a ser, va a ser un blanqueo que va a haber que pagar por eso, que no va a jugar como una suerte de sanción, pero sí que digamos, el reingreso de esas sumas al país van a tener un costo. Gratuito no va a ser. Hay otra limitación de la cual se está hablando, y siguiendo con tu pregunta, y es que no se va a permitir el acogimiento a aquellos que estén imputados por algún delito vinculado con la evasión tributaria o el lavado de dinero. Es la forma que han encontrado o es una de las formas que han encontrado para evitar que todos estos casos tan resonantes que hoy existen en el país puedan liberarse de toda sanción penal simplemente blanqueando dinero, que justamente es lo que se está tratando en los juzgados de que no hagan. Por lo tanto, creo que va a haber limitaciones en cuanto a quiénes pueden acoger y en qué condiciones se encuentran. Espero que cuando la ley salga tenga un criterio estricto, porque lo que se empezó a hablar, que era la simple imputación, es un concepto demasiado vago y debería tener alguna mayor precisión. Y dejaría mucha gente afuera, ¿no? Mucha gente afuera en caso de todas las casos en donde... Hoy parece que hay dos tendencias. Una que sea a través de la compra de bonos, otra que sea por la declaración de las sumas que no han sido declaradas, o también se está hablando de alguna mixtura entre ambas formas. Ninguna va a ser gratis, de esto estamos de acuerdo. Y no sé si estás de acuerdo, ahora el proyecto recién está en veremos, es un anteproyecto. Nosotros, para seguir esta conversación, tenemos que esperar que salga del Congreso. Así que ya estás invitado para la próxima. Acá voy a estar, muchas gracias. Gracias a vos. Volvemos al piso. Segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. Es el momento de ir al encuentro de un bloque muy interesante, el habitual ¿Qué pasó en la semana?, con la presencia de Luciana Abatedaga, que va a tratar un tema muy importante. El justicialismo presentó un proyecto y se va a tratar esta semana de promoción de MIPYMES. Hay que tener en cuenta que no se habla todavía nada en concreto de beneficios fiscales para este tipo de empresas en un contexto realmente muy complicado, con aumento de costos, con aumentos de tarifas. Así que por eso queríamos reflejar este tema en este programa de Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué pasó en la semana? Luciana, estamos con vos. ¿Qué tal, Ramón, Beli? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer acompañarlos en este bloque de qué pasó en la semana. Y como ya lo decías, Beli,
para adelantar este proyecto de promoción para MIPYMES que está presentando el bloque justicialista. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas hace varios años que reclama un tratamiento preferencial para poder mantener la producción de bienes y servicios y su planta de personal ante el estancamiento económico verificado y sin embargo no tuvo eco hasta el momento. Ahora el bloque justicialista impulsa un proyecto de ley promocional para proteger a este sector, según señaló el titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, diputado Pablo Cosiner. El proyecto de ley propicia el Plan Nacional de Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con vigencia hasta el 18 de diciembre del 2018. En ese marco, el presidente de la Comisión de PYME, Pablo Cosiner, afirmó que el objetivo de esta ley no solamente es proteger el empleo que actualmente existe, sino generar condiciones de mayor crecimiento y desarrollo de las PYME para generar más puestos de trabajo. Estamos trabajando para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas, expresó. El proyecto contempla en su articulado un régimen de incentivo fiscal, un régimen tarifario, de bonificación de tasas, un régimen de promoción de exportaciones, de exención de ganancias para la reinversión de capital y un registro de elegibilidad prioritaria para aquellas empresas MIPYME que hayan sostenido o incrementado su dotación de personal registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, en relación al mes de noviembre del 2015. La Comisión de PYME recibirá este jueves a las 10:30 representantes de dichas cámaras empresariales que van a brindar su visión sobre la situación económica que están atravesando y sus perspectivas sobre los distintos proyectos legislativos que hoy se discuten en el Congreso de la Nación. Van a asistir como invitados especiales los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas y la Confederación Empresaria de la República Argentina. Cosiner mostró su aflicción al decir: queremos escucharlos, queremos saber realmente cuál es la situación por la que están pasando. Sabemos que las medidas que ha tomado el gobierno nacional han golpeado duramente a las PYME, que son las principales generadoras de empleo, y por eso nuestra responsabilidad es trabajar junto con ellas para aportar soluciones definitivas al problema de desempleo en la Argentina. Una cuestión de economía que, como siempre, nos concierne a todos. Este tema está en boca de todos y seguramente tendremos más novedades cuando se realice esta reunión. Pausa en Fórum Jurídico Fiscal y ya venimos. U24, su vida, nuestro móvil. Tercer bloque en este nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Interesantísimo el bloque anterior de qué pasó en la semana. Me parece que es muy importante que haya respuestas para las pymes en este momento, en este contexto tan complicado en nuestro país. Justamente la semana pasada, y recordando lo que es el qué pasó en la semana, hablábamos de la devolución del IVA sobre la canasta básica. Presten atención. Una excelente exposición va a ser el doctor Ricardo Ferraro referido a este tema. Fíjense el análisis conceptual que hay que tener en cuenta. Para mí es imperdible el doctor Ricardo Ferraro en Fórum Jurídico Fiscal. Una de las medidas que tomó recientemente el gobierno para paliar de alguna manera el proceso inflacionario que vive el país y también ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, es lo que se dio en llamar la devolución del IVA. Es decir, un proyecto de ley
en el cual por las compras que hagan ciertos sujetos gozarán del beneficio de lo que se llama la devolución del IVA. Pero a ver, vayamos por parte. Primero y principal, ¿a quién está dirigido este proyecto? Este proyecto está dirigido a quien cobran jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas, siempre que sea el haber mínimo. También la asignación universal por hijo y quienes cobran la asignación por embarazo. Muy bien. Esto tiene que ver con la protección social. Estos sujetos, estas personas, estos ciudadanos van a gozar de lo que se dio en llamar, repito, la devolución del IVA. ¿Pero es realmente la devolución del IVA? Bueno, les comento. En realidad, el proyecto de ley que se envía al Congreso habla que los comerciantes deben estar inscriptos en la AFIP como comercio minorista. Muy bien, pero no dice que tienen que ser responsables de IVA. Esto quiere decir que un monotributista, un comerciante monotributista, también dará derecho a la devolución del IVA. ¿Pero es devolución del IVA? Nos preguntamos. Si un monotributista no traslada ese impuesto, solamente los responsables inscriptos en el impuesto. Es que en rigor, llamémosle subsidio, si ustedes quieren, este paliativo contra la inflación, es en rigor una reducción de precio. ¿Por qué? Porque se calculará el 15% sobre el precio de venta de los productos, aquí en el mercado interno. Esto significa que si ustedes hacen el cálculo, para detraer el IVA es 17,35, lo que ahora le van a reintegrar a estos sectores es el 15% del precio neto. ¿Cómo? A través de las compras con tarjetas de débito, donde en la cuenta bancaria se lo van a reintegrar. ¿Quién se lo reintegra? El banco se lo va a reintegrar y lo que reintegre el banco se lo va a tomar como crédito fiscal contra sus débitos fiscales. Esto quiere decir generalizar la venta a través de tarjetas de débito. Muy bien. Y quien no tiene, que se compre un postnet, porque si compra el postnet, todos esos gastos también serán crédito fiscal para el impuesto a valor agregado. Claro, en la medida en que sea responsable del impuesto. Pero esto ya es un hecho. Pasó el doctor Ricardo Ferraro, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por este trabajo. No se vayan, todavía queda un bloque más. Vamos a ver cuál es la actualidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y también la presencia por primera vez en este año del doctor Osvaldo Balán, un amigo de la casa. Así que pausa y enseguida volvemos. Último bloque en este Fórum Jurídico Fiscal. Vamos con lo prometido, las noticias relevantes de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Presten atención a esta información: taller de formación teórico-práctico sobre responsabilidad y balance social. Hoy martes, mañana miércoles 11 y el jueves 12 de 18 a 22 en el Salón Chafik Mera, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Disertantes la doctora Ana María Berry y la contadora pública María José Cabral. Hay que inscribirse. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a través de la honorable comisión directiva, haciendo un salto cualitativo en capacitación. Seguimos con el contenido del programa. Es momento de ir al encuentro del doctor Osvaldo Balán. Tema muy interesante: tratamiento de los barrios cerrados y los cambios impositivos que puede haber en virtud del nuevo Código Civil y Comercial. Un especialista en la materia, en este caso realmente muy interesante para escucharlo. Por primera vez este año, el doctor Osvaldo Balán en Fórum Jurídico Fiscal.
Hoy vamos a hablar de un fallo vinculado al tema de fideicomisos y barrios cerrados, un fallo reciente de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo federal. Nos estamos refiriendo al caso Nordelta Aniela. Es un fideicomiso y que ya ha dado mucho que hablar, porque bueno, el primer antecedente fue el fallo del Tribunal Fiscal de hace un par de años, la Sala A, y en este primer antecedente se había planteado justamente una cuestión muy discutida en la doctrina, vinculado a barrios cerrados, obras de infraestructura e impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava las obras realizadas sobre inmueble propio por empresas constructoras, o sea, aquellas que realizan la obra con el propósito de obtener un lucro con la posterior venta. Y las obras de infraestructura son obras de acuerdo al decreto reglamentario de la propia ley del impuesto al valor agregado, o sea que estaríamos mencionando justamente este hecho imponible, obras sobre inmueble propio. Y en cuanto a la alícuota aplicable para obras de infraestructura, el decreto 1230 del año 96 aclaró que, lamentablemente, las obras de infraestructura están gravadas a la tasa general, porque bueno, todos sabemos que existe una reducción de la tasa del IVA para vivienda, pero de acuerdo al decreto, a la norma reglamentaria, esta reducción no alcanza a las obras de infraestructura. Bueno, ese es, digamos, el contexto general, pero en particular, ¿qué ocurrió con los barrios cerrados y con los clubes de campo? Bueno, ocurrió lo siguiente, estábamos ante una figura un poco distinta, en el sentido de que las obras de infraestructura en ocasiones se ceden gratuitamente a una entidad sin fines de lucro o una asociación civil. Entonces ahí ya tenemos un primer problema. El fisco se expresó en un dictamen, el dictamen 3 del año 2005, dictamen de ALIR, en el cual entendió que más allá de la figura o la forma jurídica utilizada, de todas maneras se habían realizado obras de infraestructura que se terminaban de alguna manera vendiendo junto con el lote o formaban parte del precio. O sea que la obra se realizaba y se cobraba. Más allá de que desde el punto de vista jurídico había una transferencia gratuita. Y la cosa siguió con otro dictamen, el dictamen 41 del 2006, donde lo que se dijo fue lo siguiente, que en realidad se vendía un lote, o sea, un terreno junto con una acción, lote más acción. Y esto era inescindible, era la forma que utilizaban muchos clubes de campo y barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, porque las normas provinciales así lo admitían, esta mezcla de derechos reales con derechos personales. Y entonces el adquirente tenía derecho al lote y a la acción. Con la acción podía acceder a los espacios comunes, al tema del club, de la cancha de golf, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa sostenía que en realidad se estaba vendiendo un terreno, por un lado, no gravado en el IVA, por el otro se estaba vendiendo una acción, la acción está exenta, la venta de acción está exenta en el impuesto de valor agregado, pero el fisco en realidad consideró que esto no era así y por el principio de la realidad económica de nuevo sostuvo que se realizaban obras, estas obras terminaban siendo vendidas a los adquirentes y correspondía al impuesto al valor agregado. En el Tribunal Fiscal, en primera instancia, en realidad le dio la razón al fisco, porque consideró que efectivamente había que aplicar el principio de la realidad económica y que la obra se había efectuado, que era inescindible al tema del lote y que se había cobrado. Entonces, obra sobre inmueble propio efectuada por empresa constructora con propósito de lucro y ese fue el primer fallo del Tribunal Fiscal, Sala A. La mayoría de la doctrina estuvo en contra de esta postura y hace ya poco tiempo tenemos el fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara que ha dicho todo lo contrario y que en realidad entiende que se ha utilizado la economía de opción
y que en definitiva esto es absolutamente válido, entonces se ha vendido un lote por una parte, no grabado, se vende la acción por el otro, absolutamente exenta, y no corresponde aplicar el principio de realidad económica en estos casos, pues estaría vulnerando el principio de legalidad. Ojo, una última acotación, hay que tener cuidado con el nuevo Código Civil y Comercial porque dice que todos estos emprendimientos hoy deberían organizarse bajo la forma o la figura de propiedad horizontal especial, así que este es un cambio importante que rige a partir del 1 de agosto del 2015. Muy bien, se está terminando un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal muy completo, 3 temas muy interesantes, el habitual, qué pasó en la semana, realmente un programa imperdible. Ahora nos vamos todo el equipo a comer a María's Resto Bar, Avenida Belgrano 1231 en La Banda. Un saludo ahí al amigo José Luis H. Todo el equipo estamos yendo para ahí, estimado contador Pena, así que a preparar la mesa para Fórum. Y también nos vamos a despedir con la música habitual del programa y la frase a cargo del contador Ramón Eduardo Pena, pedido por los amigos del contador Pena, Los Guasones, Amaneciendo, un muy lindo tema para cerrar. Así se termina, los espero la próxima semana en un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Existe la razón de dejarte para siempre cuando fuiste mucho más que mi eterna compañera y que hiciste lo que quieras porque así lo quise yo. Mucho mejor. Creo que está amaneciendo y lo que voy haciendo me pone peor. Pero yo vivo a mi forma, sin reglas ni normas, es mucho mejor. Si te digo lo que pienso, iría preso por